Hay una puerta que normalmente no le ponemos atención, pero es una puerta que tiene mucha importancia y es una puerta bastante interesante que puede operar también a través de ella muchos de los dones del Espíritu. En Bereshit capítulo 2, verso 7, dice claramente que entonces Elohim formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Es bien importante recalcar que aquí es donde aquel cuerpo formado recibe la conexión con el ser creado. Recuerda que la escritura nos habla de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Elohim, pero también habla luego de la creación del hombre del polvo de la tierra. Y en este momento es cuando hay esta conexión entre el ser creado y el ser formado a través de esta Neshama que el Eterno pone en la vida de esta persona. Entonces, ¿cómo lo hace? Dice que sopla, insufla en su nariz el aliento de vida. Y es a partir de este momento que el hombre se convierte en un ser viviente. Y es importante entender que de esta manera es que empiezan las operaciones del alma, del ser espiritual en la vida del hombre como tal. Ahora, si ustedes estudian un poco acerca de lo que significa este concepto en el antiguo Medio Oriente, todas las culturas de Babilonia, de la tierra de Canaán, de Mesopotamia, etc., Egipto, estas culturas entendían que la puerta espiritual para que operara el espíritu o los espíritus en la vida de una persona era precisamente la nariz. Por eso, cuando usted ve, por ejemplo, algunas de las esculturas de las civilizaciones antiguas que han sido encontradas, normalmente usted las encuentra con la nariz quebrada. ¿Por qué sucedía eso? Precisamente porque cuando un gobierno, un reino conquistaba otro reino, lo primero que ellos hacían era tomar al ídolo de ese otro reino y le quebraban la nariz como un acto de creer que ya ese ídolo no iba a tener ningún poder espiritual, porque ningún espíritu iba a entrar a ese ídolo por no tener la nariz en ese momento. Por eso usted va a encontrar, y lo puede buscar en internet, muchas imágenes de ídolos antiguos donde sus narices fueron quebradas. Eso como un acto de dominio supuestamente de parte de una cultura que creía en un dios contra aquella cultura que tenía un dios diferente que ahora había sido derrotado. Pero en ese sentido también nos damos cuenta de la importancia espiritual que esto representa y que esto hasta el día de hoy podemos nosotros entenderlo. El sentido del olfato. Hay algo muy conectado a lo que es la nariz o al sentido del olfato y está asociado muchas veces también con la inmoralidad sexual. Por ejemplo, usted no puede ver casi nunca un anuncio de una fragancia, de un perfume, que no tenga que ver con un tema sexual. Siempre los anuncios, siempre las imágenes que promueven estas cosas tienen precisamente que ver con ello. Por eso nosotros debemos de evitar usar cualquier fragancia que ha sido manipulada inclusive para provocar seducción, como aquellas que tienen feromonas o aquellas que tienen cierta intención de provocar el deseo sexual en la vida de otra persona. Anatómicamente, el sentido físico del olfato está asociado con el lóbulo límbico del cerebro, que es considerado como el lazo de unión de los procesos cognitivos y emocionales, es decir, entre pensamientos y sentimientos. Dado que el impulso sexual es indudablemente una de las pasiones más fuertes del hombre que debe aprender a someter, a dominar, la cual impacta tanto su mente como sus emociones, fisiológicamente también la nariz o el olfato está conectado con el deseo sexual. Y es importante que nosotros todos entendamos
que nosotros debemos de aprender a tener dominio sobre estas cosas. Cuando el hombre fue creado, se le dio en un estado básico esta alma. Por eso en hebreo se conoce como la nefesh. Pero la nefesh es el mismo estado de un alma que tiene un animal. Por eso Pablo nos enseña que el hombre sin Mashiach es animal. ¿Y cómo es un animal? Pues es un ser guiado por sus instintos, es un ser guiado por sus pasiones, es un ser guiado por cualquier situación que lo lleva a tener un descontrol. Por ejemplo, si tiene hambre, va a hacer todo lo posible por comer sin reparo de ver límites o cualquier situación. Entonces, ahí está la diferencia entre el hombre que se comporta como un animal y el hombre que ha entendido que tiene que ordenar y elevar su alma. Para eso tenemos la Torá, que nos instruye, que nos lleva por un camino de perfección, para que entonces vivamos en un estado superior. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos que por eso es que aprendemos Torá, vivimos Torá, guardamos mandamientos, para ir ordenando el camino de nuestra vida y seamos santos como el Eterno lo es también. En un sentido espiritual, el olfato puro puede obtenerse a través de manifestaciones muy conectadas con nuestras emociones, y ahí es donde también, cuando hay impureza sexual, esta energía espiritual desordenada inevitablemente empieza a descontrolarse. Esto a su vez afecta nuestra vida, afecta también nuestra capacidad de filtrar y separar lo santo de lo que no lo es, tal como la Escritura nos lo enseña. Entonces, hay esta conexión, indudablemente, entre el olfato y la inmoralidad, que puede verse inclusive en las palabras utilizadas en la Torá para prohibir el adulterio. Por ejemplo, en Éxodo, Shemot, capítulo 20, verso 14, nos dice, lo tinaf, no cometerás adulterio. Ahora, la palabra tinaf es una combinación de dos palabras, tein y la palabra af. Y tein y af significa lo que da la nariz. Esto implica la exhortación que el Eterno nos dice, no solamente de no cometer el adulterio como tal, sino cuidar también nuestro sentido del olfato para no ser desviados en nuestro corazón. Por ejemplo, Mashiach nos enseña que el adulterio es simplemente el deseo de anhelar a una mujer en el corazón, le dice a sus discípulos. No solamente el acto sexual como tal, sino el deseo que se desata en el corazón. Y es por eso que nosotros en Torá tenemos que aprender a tener estas regulaciones que nos ayuden a guardar nuestro corazón y a vivir verdaderamente ordenando estos impulsos, estos instintos, para vivir de acuerdo a la santidad que ha sido establecida por el Eterno para nuestra vida. Y hay esta exhortación de que nosotros tengamos ese cuidado de usar inclusive el perfume adecuado de nuestro cuerpo para que no tengamos esta situación de seducción que normalmente está implícita en esta industria, como ya lo hemos mencionado. Entonces, mis amados, ¿qué pasa cuando nosotros ordenamos este sentido espiritual? Bueno, esta puerta se convierte también en un instrumento que el Eterno nos ayuda para tener el discernimiento. Por ejemplo, cuando tu olfato ha sido ordenado, tú vas a poder fácilmente distinguir a través de él espíritus inmundos, porque hay espíritus inmundos que manifiestan aromas, olores, así como también la presencia del Eterno lo hace, la presencia del Ruach HaKodesh también lo manifiesta. Y es tan importante que nosotros tengamos afinado este sentido, porque muchas veces llegan aromas, olores en ciertos momentos a nuestra vida y nosotros nos preguntamos, wow, pero ¿de dónde salió este aroma? Un aroma extraño, puede ser un aroma aparentemente bueno, pero puede ser también seductor, que puede estar conectado con impureza sexual,
con adulterio, con fornicación, o con hechicería, o con brujería. Entonces los que hemos aprendido a ser ministros y nos hemos dedicado a servir a otras personas a través de la administración espiritual, la administración de la sanidad interna o la liberación espiritual, este sentido es muy importante, porque muchas veces a través de un espacio de administración se van a desatar un montón de aromas, un montón de olores que tú puedes discernir cuál es la operación o el ambiente espiritual que se está desarrollando, y eso lo vas a lograr cuando realmente esta puerta esté ordenada en tu vida. No es que no suceda si no la has ordenado, no es que no te des cuenta o percibas algunas cosas. El problema es la interpretación que vas a tener de ello. El problema es la manera en que tú disciernes el aroma que está llegando a tu vida. Porque la fragancia, los aromas, todo esto son frecuencias. Son frecuencias que transmiten mensajes. Así como, por ejemplo, el Eterno pedía que en el Mishkan se ofrecieran sacrificios, se hicieran libaciones, se ofreciera incienso. Todas esas cosas subían como un aroma, como una fragancia, como una frecuencia que le estaba enviando un mensaje al Eterno de aquel que estaba entregando ese corbanot, ese acercamiento al Eterno en su presencia. Y por eso es que así es como el aroma transmite un mensaje. El olfato lo puede discernir y nosotros tenemos que trabajar en ello para poder entender estas operaciones espirituales y no ser simples en la manera en que esto puede funcionar en nuestra vida. También quiero tocar en esta mañana otra puerta espiritual que tiene que ver con la lengua. Recordemos que la lengua tiene un poder impresionante y por eso la Escritura en la Torá nos advierte muchísimo del pecado de la Lashon Hara, que significa la lengua maligna. Esa lengua que destruye, esa lengua que provoca cosas terribles cuando no hemos tenido dominio sobre ella y simplemente la dejamos usar como un instrumento de maldad. Santiago nos advierte en el capítulo 3, verso 5. Mirad también las naves, aunque tan grandes y elevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Imaginemos esta parábola que está haciendo Santiago, Jacob, de un barco transatlántico, un barco de esos que pueden cargar grandes cantidades de contenedores, viajar desde la China hasta América, por ejemplo. Y ese barco hoy en día es guiado por un pequeño dispositivo, un pequeño timón que mueve una cantidad impresionante de potencia, de carga, de fuerza que va rompiendo las olas del mar. Así Santiago está comparando la lengua, como ese pequeño timón, eso tan sencillo, tan simple, pero que es capaz de mover cosas impresionantes, cosas terribles, cosas que pueden destruir, así como cosas que pueden ser de gran bendición. Las palabras, amados, que nosotros hablamos son muy, pero muy importantes y eso ya lo sabemos todos. La Escritura nos enseña claramente que hay una relación estrecha entre las palabras que decimos y lo que ocurre en nuestra vida. Por eso Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La pregunta es si tú quieres un fruto de muerte o quieres un fruto de vida. ¿Quieres un fruto de maldición
o quieres un fruto de bendición? Porque la lengua tiene este poder. Es un miembro tan pequeño, pero con una autoridad y una potencia tan grande, que con nuestras palabras nosotros podemos edificar o destruir, sanar o herir, bendecir o maldecir, dar vida o matar. Y parto de una premisa que todos debemos de tener claro en nuestra vida. Nunca el lenguaje es inocente. Tú no puedes decir, ay, se me salió decir esta cosa y yo no quería decir eso. No, sí lo querías decir porque tal es el pensamiento en tu corazón, tal tú eres. Y todo eso que está dentro de ti va a salir a través de la lengua. Entonces por eso nosotros tenemos que trabajar realmente en lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, y tener muchísimo cuidado en la conexión que esto tiene al salir en palabras. Porque es inevitable que hayan cosas en el corazón, es inevitable que hayan cosas que tengamos que estar procesando, sanando, limpiando, ordenando. Pero el problema es cuando nosotros las declaramos. Podemos tener muchos pensamientos, pero esto no quiere decir que nuestros pensamientos no tengamos la capacidad de ordenarlos, así como el Eterno nos enseña en su palabra. Y el enemigo tiene una característica, él no puede escuchar o leer tu mente, pero sí puede darse cuenta de lo que sale a través de tu boca. Y es a través de lo que sale de tu boca que él empieza a traer una asignación espiritual sobre cada una de esas palabras que nosotros declaramos sin tomar dominio sobre ellas, aparentemente inocentes o aparentemente irresponsables, pero con un efecto dañino y tremendo en la vida nuestra y en la vida de los demás. Proverbios 10:11 nos dice que manantial de vida es la boca del justo. Y si algo tenemos que orar al Eterno es que nos ayude a ser estos justos, estos sadiquín que Él necesita en este tiempo para que nuestras palabras sean de mucha bendición y sean intencionadas realmente por el Eterno y no ni por nuestros deseos, ni nuestras motivaciones personales, ni nuestras agendas particulares, sino por su perfecta voluntad. Y que aprendamos a tener el control y el dominio sobre este instrumento que podría ser muy nocivo si no tenemos cuidado de ello. También Proverbios 16:24 nos dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad de alma y medicina para los huesos. Entonces nosotros aquí podemos ver que realmente nuestras palabras pueden trabajar en el alma, pueden trabajar en la salud, pueden tener un efecto impresionante que desencadena muchas cosas de bendición en nuestra vida. Pero normalmente la gente está programada para que su hablar, para que su lengua, para que sus conversaciones simplemente sean descriptivas. Y quiero decirte que el 99% de la gente del mundo tiene conversaciones descriptivas. Ven las cosas como están y las replican con sus palabras. El día está bonito, el día está feo, el día está frío, el día está caliente, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿hemos entendido la autoridad que nosotros tenemos? De que somos aquellos que podemos cambiar circunstancias a través de nuestras conversaciones. Por eso tenemos que aprender a hablar no de las cosas como son, sino de las cosas como queremos que sean. Tú puedes pasar toda la vida describiendo y describiendo circunstancias, cosas que te pasaron, cosas que estás viviendo, cosas que están ocurriendo. Y entre más las describas, así se van a quedar. Pero la vida que el Eterno te ha dado no es simplemente como es como Él ha dicho que tiene que ser. Y tiene que ser conforme a lo que tú crees y tú declaras. A lo que tú crees y tú puedes hablar. Y que de esta manera podamos nosotros ser cuidadosos
en nuestra forma de conversar, de expresarnos constantemente. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, nos dice: tuve fe y por eso hablé. Y de igual manera nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. Esto nos demuestra entonces que nosotros tenemos que realmente a través de nuestras palabras manifestar la emuná que nosotros realmente tenemos. ¿Qué estás creyendo tú en este día? ¿En qué estás confiando tú en este día? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu vida? ¿Está en las cosas de este mundo? ¿O está realmente puesta en las cosas celestiales, en las cosas de arriba? Y esto es importante que nosotros lo meditemos, porque el Eterno desea que nuestra vida sea superior a las cosas de este mundo. Esto que dice 2 Corintios 4:3 es una referencia a un salmo, al Teilín 116, verso 10, que dice precisamente: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aquí está diciendo precisamente el salmista que a pesar de sus circunstancias, a pesar de su aflicción, a pesar de todo lo que estaba viviendo a su alrededor, a pesar de sus lágrimas, puede leer el contexto de este salmo. Es muy hermoso porque es una acción de agradecimiento por ser librado de la muerte. Y él está diciendo que a pesar de todas las cosas que le rodean, toda la aflicción, toda oposición, toda obra del enemigo que se levantó para destrucción, él creyó y por tanto habló. ¿Y qué estuvo él hablando? Dice: tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar, y andaré delante de Adonai en la tierra de los vivientes. Tus pies pueden caminar en esta tierra, pero tu mirada tiene que estar puesta en los cielos. Esa es la actitud de un varón y una varona que camina conforme al Eterno. Tú tienes que estar parado con la mirada puesta hacia el oriente, así como la puerta del templo que vio Ezequiel. Esa puerta que tenía una medida de un varón, esa puerta que medía conforme a la perfección del Eterno y que estaba parada mirando hacia el oriente, hacia la eternidad, y debajo de esa puerta saliendo los ríos de agua viva. Nosotros podemos vivir dificultades, seremos atacados, seremos maldecidos, seremos pisoteados, seremos rechazados, pero el cielo nunca nos va a rechazar. Seremos difamados por muchas personas, seremos ridiculizados, seremos perseguidos, pero como somos varones del Eterno, nuestra mirada va a estar en lo celestial y entenderemos que toda aflicción que pueda venir a nuestra vida, lo único que está provocando es un mayor peso de gloria en nosotros. Y de eso tenemos que hablar. Y hacia ahí tienen que dirigirse nuestras palabras, hacia el alivio, hacia el ánimo, hacia el consuelo, hacia la sanidad, hacia la restauración, hacia la bendición, hacia la vida. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y por eso nosotros, a través de la Torá, podemos tener ese depósito de sanidad en nuestra vida. Y podemos hablar de su Torá. Y podemos hablar de los dichos que han salido de la boca del Eterno. Mientras otros te están atacando y te están golpeando y te quieren aniquilar, tú vas a hablar de la bendición que el Eterno tiene para tu vida. Tú vas a hablar de la restauración y la sanidad. Tú vas a hablar de las posibilidades de bendición. Porque tú has sido diseñado para generar contextos de bendición donde quiera que te encuentres.
Mientras hay personas que usan sus lenguas para causar dolor, heridas, desánimo, destrucción, nosotros entendemos que somos diferentes a los demás y que nuestras palabras van a edificar, van a construir, van a generar bendición y van a provocar diseños del reino en medio de esta tierra de los vivientes. La Teilá 64:2 al 4 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. ¿Sabes qué dice este pasaje? Que sí va a haber conspiración en tu contra. Sí se van a levantar lenguas en tu contra. Sí te van a lanzar saetas. Sí van a lanzar palabras de amargura. Sí te van a tirar flechas escondidas. Y sí te van a golpear. Y te van a herir. Pero ¿sabes una cosa? Al final todo esto es para que tú crezcas y te limpies de esas heridas y te quites esas flechas y te levantes a una posición de autoridad superior. A eso nos ha llamado el Eterno, a ser fortalecidos a través de la prueba. Y a través de tus palabras, tú puedes generar vida y puedes generar bendición donde quiera que te encuentres. Sabemos que maldecir quiere decir hablar mal de algo o de alguien. Y cuando hablamos mal de nuestro matrimonio, de nuestros cónyuges, de las personas que nos rodean, de los hermanos que han estado con nosotros, entonces estamos produciendo maldición. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que aprender a bendecir, a hablar bien de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra economía, de todo lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que cuidarnos para nosotros dar el fruto realmente de bendición. Mashiach conocía el poder de la lengua y dijo algo muy significativo en Marcos 11:14 acerca de la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y a la mañana siguiente, cuando volvieron a pasar por ese mismo árbol, Kefa le dijo a Mashiach: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Mashiach pronunció una maldición con sus palabras. Habló muerte a la higuera y la higuera se secó desde la raíz. Y esto era una forma de darle un ejemplo a estas personas de la autoridad que tienen las palabras. En otra ocasión, él se dirige también a un hombre muerto, a su amigo Lázaro, que ya habían pasado 4 días y ya no había posibilidad, porque en la mente de los Yehudim, una persona muerta, según lo que ellos entendían, su Neshama permanecía 3 días en ese cuerpo. Es decir, que durante ese lapso de 3 días había mucha posibilidad que alguien resucitara. Si Mashiach hubiera llegado dentro de esos 3 días y hubiera hecho el milagro, para cualquier persona hubiera sido algo natural, nada fuera de lo común. Pero cuando él llegó al 4.º día le dijeron: ya no podemos abrir la tumba porque ya este cuerpo está ahí, ya está en un estado de putrefacto. Pero él le declaró la palabra y le dijo: Lázaro ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Y Lázaro reaccionó al poder de esta palabra. Lázaro reaccionó a la palabra de la bendición. Igualmente como sucedió con el centurión que se acercó a Mashiach y le dijo que su criado estaba paralítico, atormentado. Y cuando él le dijo: bueno, vamos a tu casa, aquel varón que entendía de autoridad, que entendía de los rangos dentro de un diseño de orden y autoridad, le dijo: no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Y así mismo sucedió. Entonces, como una persona que no era del pueblo, como una persona que no era
alguien que guardaba Torah, entendía el poder de una palabra, entendía el poder de una declaración. En Juan 14:12 nos dice Mashiach, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si somos de Mashiach, amados, vamos a tener la capacidad de ser de bendición, de dar comer al hambriento, de predicar la buena nueva al necesitado, de sanar enfermos, liberar cautivos, de sacar fuera demonios, de escandalizar los sistemas religiosos. Vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y vamos a tener la autoridad que Él ha puesto en nuestra vida. Pero recuerde eso, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, como lo dice Proverbios 13:3. Y recordemos, y con eso terminamos, lo que dijo Mashiach en Mateo 12:36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que el Eterno nos ayude a realmente guardar nuestras palabras, a tener freno en nuestra boca y que entendamos que debemos de ser instrumentos de bendición como Él espera que nosotros lo seamos.